Que no se nos olvide eso. Si el hombre de hoy no confiesa a Jesucristo como su Salvador, el hombre y la mujer de hoy todavía necesitan que Cristo reine en su corazón. Usted sabe que yo tengo una relación especial con esta parábola. Fue una de las primeras que mi padre me contó, de las primeras historias bíblicas. Y recuerdo que cuando tendría algunos 5 años, me contaba esta parábola y vivíamos aquí en Puerto Nuevo y él me sentaba en su falda y él dramatizaba cuando decía que el padre se levantaba y miraba de lejos. Y cuando más adelante comencé a revisar la literatura teológica, muchos teólogos concordaban de que esta postura del padre de levantarse y verse era porque el padre siempre había estado pendiente a ese hijo que se había perdido. La iglesia tiene que tener otra vez la conciencia. Si usted desea hacer algo por Puerto Rico, tenemos que volver a revivir la conciencia. Nos tenemos que levantar y mirar al mundo que está en necesidad. No es meramente hacer una crítica constructiva. Yo quisiera volver a definir eso de crítica constructiva, porque nos fascina ese término de crítica constructiva, pero al fin y al cabo esas críticas constructivas nos llevan a una pasividad extraordinaria que no nos deja hacer nada. Tenemos que levantarnos, tenemos que mirar a un mundo que necesita, tenemos que estar entendiendo que el mundo no está tan perdido como muchas veces nosotros lo creemos. El mundo no está tan lejos como los parámetros humanos lo presentan. Mientras exista una iglesia sobre la faz de la tierra, el mundo tendrá esperanza. Pero hace falta que los hombres y las mujeres, aquellos que han conocido a Jesucristo, miren y puedan ver al hijo pródigo acercarse a la casa. En la medida en que nosotros hacemos eso, tenemos una respuesta sólida, tenemos una respuesta válida para poder trabajar con estos fenómenos. Por eso, posiblemente usted me habrá escuchado en muchas ocasiones, y lo seguiré repitiendo: tenga mucho cuidado con la prensa. Y lo repito constantemente, porque tenemos que abrir los ojos, porque de momento podemos creer que estamos unidos ya en la total hecatombe, cuando sencillamente todavía yo no he escuchado la trompeta. Eso es un tema que hay que predicar por ahí en algún momento dado. La iglesia espera el inminente retorno de Jesucristo a la tierra. Y si la trompeta todavía no ha sonado, si todavía hay 4 o 5 países, todavía quedan en una área nada más 91 millones que nunca han conocido la palabra Jesús. Oiga, mientras todavía esa trompeta suene, nosotros tenemos que tener presente que todavía es tiempo de levantarnos y comenzar a mirar de lejos y a ver a ese mundo que se pierde. Recuerde que el ponernos de pie rompe los parámetros humanos, los parámetros que en algunas ocasiones podemos coincidir con el mundo, en poder hacer un diagnóstico sobre la situación en que estamos viviendo. Pero en algunas ocasiones la fe tiene que ir por encima del diagnóstico, la fe tiene que ir por encima del assessment, la fe tiene que ir por encima de lo lógico humano, y nosotros, de lo que la gente no ve, emitir una palabra para de lo que no es la palabra de Dios construya el reino para su gloria y para su honra. Tenemos que ver la necesidad que hay en un mundo. En segundo lugar, tenemos que ser movidos a misericordia y compasión. La palabra misericordia en el Nuevo Testamento, en el griego, es eleo, que significa tener simpatía con otra persona en su miseria y manifestarla en acción. Eso es misericordia en el Nuevo Testamento. Porque si usted coge un diccionario se va a encontrar con la palabra misericordia también en el Antiguo. Pero en el Antiguo se parece, pero hay alguna diferencia. No en términos
de la acción, sino en términos de cómo se podía expresar en el Antiguo Testamento. Me hice experto esta tarde bregando con ese término porque se lo tuve que explicar a mi esposa. Pero ¿cómo es eso de que misericordia hay dos términos en la Biblia? ¿Pero es lo mismo o no es lo mismo? Después sí, al final es lo mismo, pero lo que llegan al final tiene otras connotaciones, porque en el Antiguo Testamento tiene una connotación de paz, de amor, tiene una connotación más profunda, más amplia. Pero en el Nuevo Testamento esa connotación va directo al grano. Tiene que haber empatía, simpatía, pero con acción. Eso es misericordia. Y nosotros tenemos que responder como respondió Jesús, como respondió el Padre de la parábola, en el verso 20, la parte B, que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso también es una expresión de compasión, que es el entendimiento del estado emocional del otro, combinado con un esfuerzo en reducir o aliviar el sufrimiento. Y yo no le decía al Señor durante esta semana, yo quiero hacer algo distinto para evangelizar esa comunidad, no meramente llegar con un tratado de decirle, mira, Cristo te ama. Algo distinto, vamos a hacer algo distinto. Y cuando leíamos este pasaje, decíamos, pues ahí está, voy a hacer lo que hizo el reverendo Luis Rodríguez en Loíza. Esa pared, ¿hace cuánto que no se empañeta? Pues hace como 2 años. Pues yo creo que la podemos empañetar en esta semana. Vamos a movernos a la acción. ¿Qué usted necesita? ¿Cómo nosotros podemos hacer que aquí haya más felicidad en esta casa? Nosotros tenemos que comenzar otra vez a revisar esos componentes de misericordia, esos componentes de compasión que hay en nuestra vida. Me llamó la atención un pasaje en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 28 y el verso 15. Una acción extraordinaria que en ese momento fue dictada por Yahvé, porque en algunas ocasiones nosotros entendemos que la compasión y la misericordia como que es reservada para algunas personas nada más. Y como que hay gente que se merece la compasión y hay gente que no. Hay gente que se puede merecer la misericordia, pero hay gente que no. Pero me llama la atención este evento que ocurrió aquí en el Antiguo Testamento. Israel y Judá ya estaban separados. Y ahora Israel se había convertido en enemigo de Dios. Y Dios le había permitido a Judá ser parte del instrumento de juicio sobre Israel. Y había pasado la gran aquí. Había habido una hecatombe real, un desastre, una crisis horrible. Oye, y se le fue la mano. Y vino palabra de Dios a un profeta llamado Obed. Y le dijo, cuidado, no se crean ustedes más santos que los demás. No se crean que porque ustedes van a la iglesia y cantan 4 coritos y le piden perdón a Dios después que cometen un error, ustedes pueden estar libres del pecado. Tengan mucho cuidado, no se manden. Porque ellos creían que ahora podían tomar los despojos de esta gente, hacerlos esclavos. Ahora ellos creían que ellos podían repartirse con la cuchara grande, porque ellos tenían la verdad, porque ellos habían sido escogidos para ser emisarios de Jehová, de Yahvé. Y mira lo que dice aquí, en el capítulo 28 y el verso 15 de Segunda de Crónicas. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó.
ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Si un elemento distingue esta sociedad, es que es fácil hacernos enemigos. Es fácil, muy fácil, hacer enemigos, enemigos sociales, enemigos económicos, enemigos políticos, enemigos hasta religiosos también. Sin embargo, la palabra de Dios sobre esta gente para que aplicaran misericordia y compasión era: estos son tus hermanos. No es cierto que todos hemos sido creados por la voluntad maravillosa de un Dios creador. ¿Qué es eso de que hay primos espirituales? Estos no son hermanos tuyos, porque no van a la iglesia tuya ni adoran como tú. Tenemos que romper esos parámetros. Tenemos que tener mucho cuidado con esa gente. Ciertamente hay rebeldes, ciertamente hay gente que está envuelta en sus circunstancias en el mundo. Ciertamente hay gente que son torpes porque conocen y no quieren seguir conociendo, pero todavía siguen siendo mis hermanos. Y este es un elemento importante para que la misericordia y la compasión otra vez se vuelvan a prender en tu corazón y en mi corazón, y podamos contestar a un mundo que grita, a un mundo que llora, que hay respuesta de Dios para sus vidas.